Aleluya. Padre, como siempre estamos solo confiando en que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Dios, no permitas que dependamos de lo que conocemos, de lo que creemos tener, que solamente seas tú y tu poder quien bendiga a tu pueblo. Y como tú los amas, te agradezco que hoy no será la excepción. Levántate, oh Dios, y el enemigo se ha dispersado. Toma control de todos nuestros corazones para que respondamos con humildad a la enseñanza y a la bendición y regalo que tú nos das en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo vi a una hermanita nueva aquí cantando. ¿En dónde está Cecita? Cecita, ven para que te presente yo. Un nuevo miembro de nuestra iglesia. No, no es cierto. Capaz que me oye su papá y me va a... Ella es Cecita Chirinos. Cecita es mi alumna. No, es mi alumna, Chucho. Perdóname, pero es mi alumna. Ahorita me recordó a una nieta preciosa que yo tengo, que cuando la bromeábamos con mi esposa, ¿verdad que tú me quieres mucho a mí? Y mi esposa le decía, no, a mí. Y la poníamos a sufrir. No, a mí. Y entonces decía, a dos. Así me dijo ahorita Cecita. ¿De los dos eres alumna? Pues sí, pero hay de maestro a maestro, Cecita. Cecita es hija del pastor, que también es nuestro alumno, y que ya va a estar aquí de por sí. No, ¿verdad? Así. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, le damos la bienvenida. ¿Le aplaudimos? Bienvenida. Aleluya. Siempre me ha sorprendido cómo Dios opina de algunos hijos suyos. Y más me ha sorprendido la manera como Dios trataba con algunos en particular. ¿Por qué me ha sorprendido? Porque desde la perspectiva humana pudiera no parecernos justo, inclusive, o raro. Esta mañana, en la reunión que tengo con algunos hermanos, bienvenida, Ara, uno me preguntó directamente, pastor, ¿usted cree que Dios tiene escogidos, tiene especiales, tiene consentidos? Y yo sin dudar le dije, sí. Y desde luego la idea, el concepto, podría parecernos rechazable en principio, porque no imaginamos a Dios haciendo diferencias. Pero ¿cuántos de ustedes creen que Dios sí hace diferencias? ¿No? No, dicen que no. ¿En qué sentido podría Dios hacer diferencias con los seres humanos? Yo sí creo que Dios hace diferencias. Primero, porque Él es soberano. Segundo, porque Él es justo. Tercero, porque Él conoce a cada quien. Y porque, en cuarto lugar, no todos somos iguales. Somos iguales como objeto de su salvación. En eso no hace diferencia. Cristo no murió más a favor de los hombres que de las mujeres. Cristo nos ama igual a todos al darnos a su Hijo unigénito. Pero cada uno de nosotros es distinto y por tanto la Biblia nos dice, por ejemplo, que cuando venga el día del juicio final, cada uno de nosotros va a recibir conforme a lo que hizo. Ahí ya va a haber una diferencia. Yo no creo, por la justicia de Dios, que el lugar que tenga el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y sobre todo un Job o un Daniel, sea el mismo que tenga el ladrón de la cruz. Los dos son salvos, por los dos murió Cristo, pero habrá una diferencia.
Y si esto lo traigo o lo aplico o lo relaciono con el rey David, me parece que de igual manera. El Señor, nuestro Dios, en su palabra dice, por ejemplo, que Abraham fue amigo de Dios. Y no a todos los llama amigos, pero también tenía por Abraham un amor especial o una relación especial, al grado creo que también en Abraham se refiere a un hombre conforme a su corazón. Pero esta fue la expresión que Dios usó con el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es ahí donde yo cuestiono o cuestionaba esta forma de ver Dios a la gente. Y lo que he podido descubrir es que en efecto así es, pero además, ¿con qué facilidad nos podemos equivocar en el juicio que nosotros tenemos hacia los demás? ¿Cómo juzgamos normalmente a la gente? ¿Cómo? No si bien o mal. ¿Sobre qué fundamento juzgamos a los demás? Su aspecto, que sería lo peor, su apariencia, su carácter, que ya no estaría tan peor. ¿Con base en qué tú juzgas a los demás igual que yo? Por lo que dicen, cómo habla, cómo se viste, si es chismoso o no es chismoso, que gracias a Dios aquí no hay ni uno. ¿Cómo es que tú juzgas a los demás? ¿Verdad que hay un cúmulo de sentimientos diversos, de conceptos, de apreciaciones que nos llevan a juzgar? Ahora, como somos distintos todos y sobre todo en nuestros juicios también, pues yo puedo juzgar a Sadrach de una manera y otros que no lo quieren le cargan calor. Algunos me quieren mucho, no son muchos, pero otros no me soportan. Sus juicios son diferentes. Y como dijera el pariente de mis nietas, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Si todos fuéramos monedas de oro, seríamos muy apreciados y seríamos apreciados de la misma manera. Porque no creo que haya alguien que no aprecie el oro de la misma forma. Especialmente con el rey David, yo tenía problema. Porque a mi juicio, Dios estaba exagerando su amor con él. Estaba medio, no quiero utilizar adjetivos con Dios, como que no veía del todo bien. Como que Dios pasaba por alto cosas que a mí no me pasaban por alto. Yo tenía bien claro, a mi manera de pensar, lo que el rey David era. Acompáñenme, por favor. Mi Biblia está ahí en mi vitrina. No la saqué, gracias, mi Robert. Es azulita. Gracias, mi hijo. Y vayamos, por favor, a analizar, como lo hice con mis discípulos, a detalle algunas cosas que voy a parafrasear para que les quede más sabor. No mal sabor, sino más sabor de cómo hablamos nosotros ahora y de cómo fue realmente lo que se sucedió en aquel entonces. Vayamos, por favor, al capítulo 11 del primer libro de Reyes, de Samuel. Primero de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Voy a leerlo de corrido, dice así. Al año siguiente, yo les invito a que ustedes saquen
resalten detalles de la lectura. Al año siguiente de X situación, en la época en que acostumbran los reyes salir a la guerra, porque había una temporada de guerra, porque tenían que preservar su reino, tenían que obtener más terrenos, dice que David envió a su principal general Joab, pero también con Joab mandó a sus siervos y mandó a todo Israel para que pelearan contra los amonitas. Sitiaron Raab, pero ¿qué? Pero David se quedó en casa. Sucedió un día de esos que estaba David en casa, que cuando llegó las 4 de la tarde o 5, David se levantó de su cama. ¿Alguien se identifica con él? ¿Sadrach? A la 1. Hasta las 5 no. Como a las 5 se paró. A algunos no nos costaría mucho trabajo seguirle, pero hasta las 5 de la tarde se paró. ¿Ok? Para aquellos que les cuesta trabajo llegar temprano, ojalá y las clases de Cotec fueran a las 5. ¿Verdad, Robert? Nadie faltaría clases, ¿verdad, Cecita? Muy bien. A las 5 de la tarde se paró el rey David. Imagínenselo. Las 5 de la tarde. Muy bien, vamos a seguir el relato aquí. No dice que fue a bañarse, no dice que se tomó su desayuno. Y se subió a la azotea. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahorita están peleando allá, yo estoy en mi casa, ya dormí, ya descansé. ¿Y ahora qué? Y se subió a la azotea de su casa. Muy mal. Bueno, alguien diría, yo no sabía, se me atravesó. ¿Saben cuántas circunstancias en nuestra vida se atraviesan cuando nosotros no estamos en el camino de Dios? Siempre me ha parecido que cuando nosotros no estamos buscando a Dios, el diablo nos encuentra. Anótenlo porque esa es una frase inspirada de ahorita. Cuando no buscamos a Dios, el diablo nos encuentra. ¿Tenía que estar dónde? En la guerra. Mínimo haberse parado temprano. Y aunque se hubiera parado tarde, probablemente hubiera ido a algunas cosas del reino, pero se subió a su azotea. Por eso quité las palomas, no vayan a creer. Yo subía mucho a la azotea a ver a mis palomas. Sí, no me vayan a... Y bueno, ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor que miró a una mujer que se estaba bañando. También entonces se bañaban a raíz. Pero además dice que era horrible, esquelética, toda fea, vieja. ¿Eso dice? Y entonces cuando la ve, capítulo 11 estamos, versículo 4. La Biblia dice que esa mujer era de uno de sus principales generales, que se llamaba Urías Eteo. Tenía dueño.
David no sabía que tenía dueño. Hasta ahí era más o menos inocente. Y entonces le dijo a algunos, ¿cuántos sirvientes creen que tenía David? Se dice, todos. Llamó a unos mensajeros y le dijeron, tráiganmela. Nomás una palabra necesitó. Tráiganmela. ¿A quién? A lo mejor les dijo, a esa, pero a lo mejor no. A lo mejor les dijo, a una que es vecina mía de aquí del palacio, vive en la calle fulana número tal. Tráiganmela. Pero el rey, se la trajeron, que ella tuvo que obedecer porque era súbdita del rey, era una orden del rey. Y dice el versículo 4, que cuando llegó la mujer, David simplemente se acostó con ella. La mujer, que era muy religiosa, se purificó de acuerdo a la ley, se regresó a su casa, pero le mandó decir al rey, ¿qué crees? Sí. ¿Qué crees? Pues sí. Y entonces David le dice, pero ¿cómo no te cuidaste? Porque así sucede, ¿no? Normalmente es así. ¿Cómo voy a creer que tú no te cuidas? Porque los varones siempre nos cuidamos, son ellas las que no se cuidan. ¿Cómo no te cuidaste? Y entonces dijo, ¿y ahora? Si se dan cuenta que de una situación pasas a otra y a otra y a otra y tarde o temprano brinca el asunto. ¿A cuántos les ha pasado así? Bueno, qué bueno que no vinieron hoy. Y entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Qué dijo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gracias a Dios el aborto no se practicaba antes, pero dijo, tengo un problemilla, no muy grande, pero ¿qué puedo hacer como rey? Ya sé lo que voy a hacer. Por favor, díganle a Joab. Tomó su iPod y le mandó decir a Joab, mándame a Urías. No le dijo más, mándame a Urías. Y Joab mandó a Urías al palacio. Cuando Urías vino al palacio, David lo saludó. Hola, Urías. Luego así para que vean cómo son algunos. ¿Cómo estás, Urías? Bienvenido. Platícame, Urías. ¿Cómo te va por allá? ¿Cómo está la guerra? ¿Está dura? ¿Van ganando? Qué bueno que viniste. Qué bueno, porque vas a tener unos días de descanso. Quise que tú, que eres de los mejores, me pasara las noticias frescas de la guerra. Y entonces, en el versículo 7 le dice eso, y en el 8 dice, oye, pues ya que estás por acá, aprovecha. Vete a tu casa. Vete a tu casa, date un buen baño, porque allá en guerra pues no hay baño. Vete a tu casa, date un buen baño. Hasta ahí nomás le había dicho eso. Y además te voy a mandar una rica cena para que disfrutes que estás por acá y no estás en la guerra. Versículo 9, ahí está, mire. Pero Urías no se fue a su casa, sino que se quedó a dormir con los sirvientes allí en la puerta del palacio, con los guardianes. No fue ni siquiera a saludar a su esposa. Entonces al día siguiente le dicen, ¿qué crees, rey David? Urías se quedó a dormir con nosotros aquí afuera del palacio. ¿Cómo? ¿Que no fue con su mujer? No, se quedó a dormir aquí.
¿No ha ido a su casa? No, no ha ido a su casa. Y entonces llama a Urías y le dice: oye, Urías, ¿qué pasó? ¿Qué no vienes cansado? ¿No vienes de la guerra? ¿Cómo voy a creer, Urías? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Cualquiera que viniera de la guerra, lo primero que hubiera hecho era echarse un buen baño, comerse la cena que le mando y estar con su mujer. ¿Por qué no hiciste eso, Urías? Y entonces Urías le dijo: es que el arca de Israel y todo el pueblo de Judá están durmiendo en tiendas de campaña. Mi señor, mi general, Joab, todos los soldados están en el campo sufriendo. ¿Y tú crees que yo iba a ir a mi casa para comer, para beber y para estar en la cama con mi esposa? ¿Cómo crees? Antes que mi esposa, antes que la comida y antes del baño y antes de estar en mi casa, yo tengo que estar pensando en la guerra y en mis hermanos que están muriendo allá. Entonces, David, qué pena, ¿verdad, hermanos? Que nosotros podamos, cuando se trata de algo malo, hasta ser ayudados en lo que pensamos y no nos detenemos, hasta donde sea necesario, pero yo lo voy a conseguir. No se conformó el rey David con esta respuesta de Urías. ¿Y qué pasó? Le dice en el versículo 11, en el 12, bueno, quédate otra vez hoy, quédate hoy, y mañana te vas a la guerra otra vez. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, pero no sin antes invitarlo a comer, versículo 13, y le dijo: échate unas conmigo, y no puedes negarte. Y lo emborrachó. Casi todos dicen y creen: borracho, no se dan cuenta. Borrachas son fáciles de engañar. Quédate conmigo. Y dice que lo emborrachó, lo embriagó. Cuando salió en la tarde a dormir en su cama de la puerta del palacio con los guardias del Señor, no se fue a su casa ni borracho. Ahora sí que a un borracho fue fiel a sus principios. Cuando vino la mañana, llamó otra vez a Urías y dijo: este es un tonto. A pesar de que seguramente le dijo: oye, ve con tu esposa. Por cierto, Urías, tienes una esposa muy guapa, A mí no me extrañaría que hasta eso le pudo haber dicho. Ve con tu esposa, Urías, mira, está guapa tu mujer. Ve con ella, descansa, báñate, duerme. Él fue fiel, siguió durmiendo en las puertas del palacio. Pero al día siguiente lo llama y le dice: ven, ya regrésate a la guerra. Ah, pero te quiero pedir un favor. Llévale esta carta al general Urías. A Joab. Al general Joab, llévale esta carta. Obviamente bien sellada, no la podía leer. ¿Me haces favor, Urías? Claro que sí, mi señor. Se la das en manos a Joab, ¿Verdad que visto así, narrado así, uno no puede más que decir: qué manchado? En mexicano. Qué mala onda. ¿Cómo es posible? Porque ¿saben qué decía la carta? ¿Saben qué decía la carta que le dio a Urías? Era una orden para el general. Y la carta decía: cuando te entregue la carta a este soldado,
de inmediato lo vas a poner hasta el frente donde está la batalla más recia y lo desamparan para que muera. Muerto el perro, se acabó la rabia supuestamente. Y el otro, sin saber nada, al fin, fiel soldado, llegó con Joab. Le dice: mi señor Joab, vengo de palacio. ¿Cómo te fue, Urías? Me fue muy bien. Pude permanecer fiel, ya tenía ganas de venir a apoyarles. Ah, mira, por cierto, te mandó esta carta el rey. A ver, dámela. Imagínense a Joab. Ajá, ok. Y debe haberse quedado pensando. Algo haría este infeliz. Algún pecadote cometió y como soy general que obedece, mira, Urías, por favor, en la tarde te vas allá. Sí, señor. Abusado porque es donde más mueren, ¿eh? Sí, no importa, yo soy. Lo manda, pero además lo desamparan, queda solo y termina muriendo Urías. Entonces ya regresa otro mensajero y le da las noticias al rey David. ¿Cómo es posible? Empieza el rey David a enojarse. ¿Quién no tuvieron cuidado? Debieron haber puesto cuidado en eso. Miren nomás cuántos muertos hubo. No es posible, ustedes no saben lo que me duele mi corazón perder a tanta gente. No lo dice ahí, pero eso ya es de mi versión. Y entonces aquel le dice: pero mi general Joab me dijo que lo primero que tenía que decirle es que Urías se murió. Bueno, el rey David dijo: finalmente, si murieron muchos o pocos no me interesa. Me interesaba que muriera el ex esposo de mi nueva esposa. ¿Por qué? Porque además se la llevó a vivir con él al palacio. Siempre hemos hablado del rey David. De repente por allí, la mujer totalmente inocente, fiel a su marido hasta la muerte, obediente a Dios y temerosa de Dios, se fue a vivir con el rey a palacio. Ay, nomás lo digo así. El embarazo continúa 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Y entonces nace el bebé. Pasa aproximadamente un año. David, como muchas personas que hoy no vinieron, dijo: qué inteligente soy. Asunto arreglado. No tengo cargos, no tengo problemas. El marido ya se murió. No dijo ya lo maté, ya se murió. Y tengo a la esposa y hasta un hijo voy a tener. Estoy a todo dar. Dios había dicho y opinaba que David iba a ser levantado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Y siempre he tratado de analizar eso, incluso con algunos otros pastores, y les digo: ¿qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué querrá decir eso? Si tú tuvieras un hijo al que quieres mucho y le ves virtudes y dijeras: este hijo mío es un hijo conforme a mi corazón, ¿qué estarías queriendo decir? ¿Mande? Un hombre parecido a mí, igualito a mí, a lo mejor no. Un hombre que tiene un corazón, un hijo mío que haría lo mismo que yo, que me comprende, que me entiende, tiene mi mismo corazón, que le disgustan las cosas que a mí me disgustan y ama las cosas que yo amo. Es un hombre, es un hijo mío tan parecido a mí. Hay papás que tienen la dicha de ver a sus hijos
que son igualitos, sobre todo cuando ellos chiquitos llegan a decir, cosa que no repiten ya de grandes casi nadie: yo quiero ser cuando sea grande igual que tú, papá. Dios libre a algunos hijos e hijas de ser iguales a sus papás, ¿eh? Dicho sea de paso. Ojalá y sean mejor que nosotros. Aunque haya habido 2 amenes nada más. Pero David, de acuerdo a la opinión de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay profundidad en esa expresión, hermano. Puede ser que Dios lo viera, a diferencia de muchos, como un hombre que pensaba positivamente en lo espiritual. Puede ser que Dios estuviera muy contento porque la inclinación del rey David era en un amor sano a pesar de por Dios. Pero hay muchas más cosas que implican o que indican que tú seas conforme al corazón de alguien. Después de más o menos un año, repito, nace el bebé. Y por ese tiempo, Dios, que no olvida y que nos ama de tal manera que nos va a enfrentar cuando pecamos y pensamos que nos podemos salir con la nuestra, le mandó a un mensajero profeta llamado Isaías. Perdón, qué bueno que leen ustedes la Biblia. De hecho, lo hice para ver si... No, no es cierto. Fue Natán el profeta. Y Natán lo confronta. Pero no lo confronta como podía haber sido, sino primero iba con miedo. Estoy seguro que Natán iba con mucho temor. Oye, rey, quiero platicar contigo. Y quiero platicarte una historia, me interesa tu opinión. Fíjate que había un hombre que tenía un rebaño de muchas ovejas. Era rico, pero tenía un vecino que era pobre y que nada más tenía una sola ovejita. Pero el hombre rico recibió visita y dijo: yo no voy a matar una de mis ovejas, aunque tenga muchas. ¿Qué necesidad hay de desperdiciar una de mis ovejas? Me voy a poner abusado y voy a tomar la única oveja que tiene mi vecino, y así yo sigo con el mismo número de mis ovejas. Y así lo hizo, mató la única oveja de su vecino. Y cuando David estaba oyendo eso, se enojó. ¿Qué? ¿Existe ese hombre? Sí. Es que lo que hizo no se vale. Mató la única teniendo muchas. ¿Cómo crees? Sí. ¿Sabes? Dijo el rey David muy enojado. Ese hombre, ese que hizo eso, merece un castigo ejemplar. Mató una. Debería de pagar con 4 cosas iguales. No nomás con otra, sino que debería de pagar con 4 tantos. 4. Entonces, cuando yo empezaba a leer la Biblia, me interesó ver si el rey había pagado como Dios lo había establecido. ¿Y qué creen? Encontré, y lo tengo aquí anotado. El pago tenía que ser no de ovejas, tampoco de mujeres, que por cierto David tenía muchas. Por eso el símil, ¿Urías cuántas esposas tenía? Y David, dejémoslo en varias. Se supone que entonces tenían que haber sufrido las esposas. No, a veces Dios nos pega donde más nos duele. Y si en algo
nos puede doler mucho es en un hijo. Yo creo que no hay dolor más grande, ¿no, Felín?, que perder un hijo. Debe ser un golpe muy fuerte. Dios nos libre a todos los papás. Nace el bebé, ya había nacido cuando le da la palabra a Natán, el profeta, y todavía le dice: tú eres ese rey, tú eres ese hombre, rey David. Yo. Quiera Dios que cuando escuchemos un mensaje no se lo estemos colgando a alguien, sino lo que tenemos que recibir nos lo apliquemos a nosotros primero. Repito, ojalá y el mensaje que tú oigas no se lo estés champando a alguien, sino primero aplícatelo a ti mismo. Cuando yo preparé pensé en mí, se los puedo garantizar. Yo soy ese hombre. Sí, porque tú tenías muchas esposas y Urías nada más tenía una, y tomaste la única que tenía y a él lo mataste. ¿Cuántos pecados aparecen en todo el relato de parte de Urías? Díganmelos, por favor, aunque no sean en orden. Uno por uno para que yo los oiga. Codicia. Lujuria, adulterio, mentira, asesinato, trampas, engaños, ocio, flojera, hipocresía. Somos buenos, ya ven que sí son buenos para juzgar. Somos muy buenos para echarle al otro, ¿no? Porque mira, así y así. ¿O no? Y quizá no estamos mintiendo, estamos haciendo un juicio real. Tú eres ese hombre, David. David tenía la posibilidad de matar a Natán. Era el rey. ¿Sabes qué? Como lo hicieron otros reyes. Tú a mí no me vas a venir a decir: maten a Natán, mínimo métanlo a la cárcel por 2 años. Pero ¿qué hizo el rey David? Si alguien ha leído la historia, reconoció su pecado. Dijo: he pecado contra Dios, ciertamente soy de lo peor. Fíjense cómo actuó. Es ahí donde yo empiezo a ver que, de acuerdo al criterio de Dios, el rey David tenía un corazón como a Dios le gustaba. ¿Cómo? Sensible, contrito, humillado, arrepentido, dolido, sincero. Y en esta tarde de eso se trata, de que nosotros no miremos tanto, y sin pretender minimizar el pecado, mucho menos el de los demás, como lo que puede haber en el corazón de una persona. Hasta las leyes civiles, legales o penales, hacen diferencia. No es lo mismo que tú atropelles a alguien, que Dios nos guarde, a que tú lo planees y lo mates. ¿No es cierto, licenciado? Cuando se descubre que hay alevosía, ventaja y premeditación, eso es más penado a que si simplemente, la Biblia lo establecía cuando decía: cuando alguien mate a otro por error, no lo maten, construyan una ciudad y que hasta que el sacerdote de ese lugar se muera, él va a estar preso allí, pero no pueden matarlo. Diferente a que si alguien alevosamente mata a otro, en el momento el vengador de la sangre del que fue muerto lo puede matar, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Pero si fue por error, aunque haya muerte también, no pueden
aplicarle la ley igual. El rey David aceptó. El rey David no se enojó, se humilló. Y el profeta le dice: mira, por cuanto te has arrepentido de lo que hiciste, Dios también borra tu pecado, pero, y ahí está la diferencia a veces, las consecuencias, como ya lo hemos dicho otras veces, a veces van a tener que seguir a pesar de que nos arrepintamos. Es que yo ya le pedí perdón a Dios, ya me humillé. Pues sí, pero no dejas de ser un tal por cual. No dejas de tener un corazón que con facilidad va a repetir lo mismo. No siempre. Por eso el rey David escribió lo que escribió después porque él no estaba a gusto con haber sido perdonado simplemente, sino él quería cambiar. ¿Notan que hay una diferencia entre pedir perdón a desear ser diferente? ¿Qué será más importante? ¿Que Dios te perdone tu pecado o que te cambie para que no vuelvas a pecar? No te conformes con confesar tu pecado. Pídele a Dios que te haga diferente, te cueste lo que te cueste. Eso es lo que nosotros debiéramos vivir y buscar. Nace el bebé, ya estaba allí. Yo creo que David ya era viejo, se sentía como un viejito con un nuevo bebé. Debe ser la cosa más maravillosa, hermano. Aleluya. ¿Qué? No estoy diciendo nada. Para todo. Y saben, el bebé enfermó. Ay, hermanos, todos los que hemos sido padres, que tenemos bebés chiquitos y se nos enferman, quisiéramos ponernos en su lugar y que nos muramos nosotros en lugar de ellos, ¿sí o no? Y enfermo, y enfermo, y enfermo. Y el rey David dijo: no, ya confesé mi pecado. Yo sé que Dios ya me perdonó. Señor, no me quites este bebé. Después de que era un bebé de pecado, no me lo quites. Ya me perdonaste, dame chance, es un bebito que yo quiero mucho. No me lo quites, Señor. ¿Qué puedo predicarles en 4 minutos, hermanos? Y no perdonan. Dios sí perdona, pero ellos no. 4 minutos. Y entonces se pone a ayunar y finalmente el bebé muere. Allí fue el primer pago. ¿Qué había dicho David? El que hizo tal cosa merece pagar con 4 tantos. El segundo se llamó Amnón. El tercero se llamó Absalón. Y el cuarto hijo de David se llamó Adonías. 4 hijos de David en vida de David murieron. 4. Es duro perder un hijo. 2, 3, 4 hijos. Por su propia boca el rey David fue condenado. Desde luego que Dios le perdonó. Y es entonces que él compone el precioso Salmo 51. Pero antes el 32. Y con esto concluyo con la lectura de ambos. Dice: bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Bienaventurado el que es perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo corazón o espíritu no hay doblez, no hay hipocresía. Porque mientras callé, dice el rey David, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de estío o de pasto seco. Mi pecado te declaré, Dios, y no encubrí mi iniquidad. Dije:
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como la mula sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se pueden dominar. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová, levanta tu mano, el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Alégrense en Jehová, gócense los justos, canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, lávame a fondo de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos, para que cuando tú sentencies a cualquiera, tú seas irreprochable cuando juzgas. Mira, Señor, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi mamá, pero tú, Señor, amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Dios, con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, yo quedaré blanco como la nieve si tú me lavas. Hazme oír gozo y alegría, y mis huesos se van a recrear. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, y no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, y en espíritu de nobleza afiánzame. Si tú haces eso, Señor, entonces yo voy a poder enseñar a los malos tus caminos. Yo voy a poder enseñar a los pecadores para que se conviertan a ti. Líbrame, Señor, de la sangre derramada de Urías, Dios de mi salvación. Si tú me libras, yo voy a poder cantar con alegría. Estén de pie, por favor. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si te ofrezco holocausto, tú no lo aceptas, porque es sacrificio el que tú aceptas, que vengamos con un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. Señor, haz bien con tu benevolencia a tu pueblo. Reedifica los muros de Jerusalén. Entonces, léanlo conmigo, por favor. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Que el Señor nos conceda, al considerar su palabra, tener cuidado cuando juzgamos a los demás, porque muy probablemente Dios los vea mejor que lo que tú los estás viendo. Probablemente tu juicio no es justo, porque lo estás juzgando desde un ángulo meramente humano, pero Dios está mirando lo que está en lo más profundo del corazón de esa persona. No vaya a ser que el que es más mal visto seas tú y tu hermano sea mejor visto por Dios, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Tenga Dios misericordia de nosotros y nos conceda saber que Dios es bueno, que nos ama, que nos perdona, y que con la vara que midamos también vamos a ser medidos. Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga.